Soy una persona inquieta y curiosa y como tal, de niña no fui la mejor alumna en un sistema escolar que me obligaba a pasar horas sentada anotando y escuchando lo que decían los profesores. Eso me hizo pensar que yo era porra, pero ahora de adulta valoro esas características porque me permiten entender a miles de niños y niñas y adolescentes que en Chile son excluidos del colegio. Mi sueño es poder cambiar, como lo hice yo, su visión de la escuela y lograr que cumplan sus metas a través de la educación. Nada más cierto eso de que a veces el árbol no nos deja ver el bosque. Es una frase acuñada por siglos, pero muy precisa para el momento en el que vivimos y para mi propia vida. Por casualidad, y justamente caminando por un tupido bosque en Chiloé, logré mirar más allá de mi incomodidad y encontré mi propósito en la vida. Ahora sí podemos hablar. Hola, Rebeca. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo te llamas tú? Magdalena. Magdalena. Nos tienen aquí igual que el colegio, que no nos podemos mover ni podemos... Sí. Oye, pero la frase que tú estabas diciendo ahí me hace mucho sentido porque yo viví exactamente lo mismo. Que no lo conversamos previamente, pero me imagino que estás metida en el mundo de la educación. Me encantaría conocer un poco más ahí de esa experiencia. Vamos a averiguar. Soy santiaguina de origen, pero pircana de corazón y prácticamente de origen también, porque mi familia, todos... digo, como hacia atrás también incluso, qué sé yo, no sé, como las típicas familias así grandes, tradicionales, de mundo rural. Siempre vivimos en Pirque, a pesar de que nací en Santiago. Y viví un tiempo cortito en Santiago, pero después ya toda mi vida fue principalmente en Pirque. Entonces de ahí esa como conexión con la naturaleza por un lado y con el mundo rural por otro, que son cosas distintas. Finalmente son como dos almas dentro de un fuera de la ciudad. El mundo rural campesino generalmente suele ser más tradicional, el mundo en cambio natural. La naturaleza, que también fue muy parte de mi infancia, qué sé yo, ahí confluyen muchos intereses, muchas personas, bueno, es un mundo como más abierto, es natural, pues la naturaleza nos invita a todo. Yo soy la tercera de 5 hermanos. Somos 4 mujeres y un hombre. El menor es el hombre. Yo era la tercera y tenía todos los síndromes de la hija del medio, que en esa época mi mamá me acuerdo que leía libros de educación y de crianza. Y el tema del hijo del medio era un clásico. Y yo cumplía con todas las cosas del hijo del medio. No era ni de los grandes ni de los chicos y me movía según lo que me convenía. Y estaba en un colegio que había mucho amor y mucho cariño, pero la educación tradicional, que se espera que tú estés sentado y los inteligentes y los mateos y los que les va a ir bien en la vida son esos que están callados y sentados y tranquilos y poniendo atención. Y a mí me faltaban manos para levantar y para preguntar y quería saber más y me decían impertinente porque preguntaba cosas que no correspondía, ¿cachai? Me acuerdo que estábamos pasando el sistema digestivo, ponte tú, y hablando de cómo, las tripas y no sé qué, y dice, ¿y por qué cuando un niño hace caca le salen lágrimas? ¡Para afuera, Molina! Yo quería saber más y aplicarla a mi vida y les cargaba. Entonces siempre era, ay, la Rebequita, es tan inteligente, pero se lo farrea porque es desordenada y qué sé yo. Entonces me fui creyendo el cuento de que yo era tonta, que no servía para el colegio, qué sé yo, y qué sé yo. Pero no me acuerdo si en segundo o tercero medio había una profesora de matemáticas que me dijo, ya, Rebeca, ¿sabes qué no puede ser? No puede ser que alguien no entienda las matemáticas, si las matemáticas son súper simples. Yo no, si no entiendo nada, he tenido promedio rojo siempre. A ver, y se sentó conmigo, me acuerdo perfecto que tenía un portamina que era mi sueño. Portamina, yo la piamina que rompía toda la hoja, ella pulcra y empezó. Partamos de este contenido y empezó hacia atrás. Partimos de los logaritmos, no, yo no entendía. Seguimos atrás, hasta que descubrió qué contenido yo sí entendía y manejaba. Y dijo, aquí estaba. Mira. Entonces, esto te lo saltaste y nunca más entendiste, pero mira, lo vamos a resolver. Y me enseñó eso y empecé a volar y matemática empezó a ser mi pasión. ¿Y esto fue en tercero medio? No me acuerdo si segundo o tercero medio, pero yo creo que tercero medio pasé de tener, yo di la aptitud,
de tener cero en la también. prueba de aptitud, ya, digámoslo, Estamos bien. a hacer como facsímiles por entretención, lo pasaba increíble y me fue súper bien en la prueba, en matemática. Y eso empezó a hacer que me empezara a ir bien en todo. Y finalmente en la universidad me fue mejor que en el colegio, pero porque yo ya cachaba que no era tonta ni que era inquieta nada más, sino que me gustaba otro tipo de aprendizaje. Yo pensaba, mis opciones de estudio para después eran historia, filosofía, no sé, estética también pensaba que me podía interesar. Era todo el rubro de las artes o las humanidades y con suerte un poco las ciencias sociales. Y me pasó súper parecido a ti, que después, claro, no sé, tuve que preparar esa prueba, la prueba de aptitud, digamos, y me fue bien también. Y entré a pedagogía. ¿Ya? De pedagogía salté rápidamente a historia y ahí me encanté con la carrera. Después de estudiar historia hice un diplomado en políticas públicas y de ahí hice un máster en sociología, que no terminé por Bosco, que es la empresa que tengo hoy día, digamos, que tiene que ver justamente con restauración ecológica y otras cosas, nada que ver. Pero en el fondo esa ruta de aprendizajes a mí me va alimentando de alguna manera. Y yo creo que el hecho de haber estudiado historia para mí ha sido fundamental también como para conocer y tener como un soporte argumentativo, si se quiere, de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, digamos. ¿Y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Bueno, pero yo creo que estamos en un momento súper crítico, digamos, del planeta, de nosotros, de los seres humanos inmersos en una naturaleza que está muy dañada. Y si no somos capaces de entender que el ser humano es parte de la naturaleza y que si nos desvinculamos de ella, y si además no solamente nos desvinculamos, sino que además hacemos que ella se degrade y la degradamos, digamos. Y si no somos capaces de subsanar eso, este momento crítico que tenemos como esta década, digamos, para actuar rápido, se nos va a pasar y lo que viene entonces es sufrimiento de las personas, digamos. Ya lo estamos viviendo, ya hay migraciones por temas de naturaleza dañada, digamos, por cambio climático. Hay una incomodidad, digamos, de mi parte, digamos, yo sentí una incomodidad de estar dedicándome en su momento a cosas del ámbito profesional que no eran necesariamente lo que me estaban dejando en paz a mí con lo que estoy haciendo y como ser humano y la contribución que uno puede hacer finalmente para el resto. Pero yo no estudié pedagogía, yo estudié periodismo. Ah, ya, Por copuchenta, ya. por zapa, porque quería saber todo el día y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. Yo también pensé estudiar periodismo, fíjate. Mira. Sí. Ay, qué divertido. Sí. Y me encanta preguntar y hay gente que me dice, no preguntes tanto, bueno, ya. Pero quería preguntar más y me metí a estudiar periodismo porque yo pensaba que si recolectaba suficiente información y la ponía a disposición de las personas, la gente iba a poder tomar mejores decisiones. Y en el último año de carrera descubrí que no era eso, el periodismo, lamentablemente. Y contacté a una amiga y le dije, quiero meterme en educación, dame un listado de tu gente que conoces que está haciendo cosas entretenidas en educación. Me dio un listado, yo agarré y dije, ya, estos gallos me tincan. Y eran dos ingenieros que estaban metidos en un colegio que lo que querían hacer era darlo vuelta. Era un colegio que estaba en una muy mala situación, mala matrícula, o sea, pocos estudiantes, bajos niveles de resultados, mala convivencia escolar. Y necesitaban una periodista que le hiciera la página web. Y entré a trabajar en la página web, pero resulta que en la oficina en que me instalaron, en una mesa coja, estaba yo ahí, y no había otro espacio, entonces se ponían ellos también. Entonces yo estaba en su oficina. Y mientras trataba de hacer mi página web, sapeaba, escuchaba lo que hablaban, y también iba tratando de crear los contenidos de la página web, entonces salía a reportear al colegio. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué tipo de niño querés generar acá? Y me decían, yo me estoy preguntando. Claro. Y oí hablar del estatuto docente y me estudiaba el estatuto docente igual de copuchenta que siempre. Hasta que un día estaba en la oficina haciendo esta página web y algo estaban hablando estos dos ingenieros y dije, perdón, ¿qué opiné? Y di mi opinión y me quedaron mirando con cara de ¿y tú dónde saliste? Y me empezaron a pedir la opinión cada vez más. A los 2 años terminé de gerente del colegio. No te puedo por creer. copuchenta, por inquieta, por curiosa. Por curiosa.
Y ahí nunca más me pude salir de la educación. Nunca más. Qué buena. ¿Y después estudiaste algo con educación? O sea, Después me gané una beca a Chile y me fui a estudiar dirección de colegio a Australia, a Melbourne. Qué buena, qué buena. Y decidí que nunca iba a dirigir un colegio. Que no. Es muy difícil, pero sí que yo creo que podría ser un gran aporte a los que dirigen colegios. Ya, perfecto. Oye, qué increíble esa cuestión de que uno de repente toma decisiones estando convencido de algo y el rumbo de la vida finalmente te encausa hacia otra cosa distinta. Sí, tal cual. Ya, pues ahí volví y me puse a buscar trabajo y me quedé embarazada. Y se dio que nadie me contrataba y me llamó una amiga, me dijo, hagamos algo, y ahí empezó a moverse la pega que hago actualmente. Que no te lo voy a decir hasta que tú me contes qué pasó en Chiloé. Ya, perfecto. Te voy a contar lo que pasó en Chiloé. Caminando en un bosque en Chiloé con un conocido, una persona que estaba ahí en el lugar, digamos, y también con unos amigos, estaba también con mis niños, o sea, de verdad en un contexto muy familiar y de una buena onda, digamos. Yo estaba comentándole esto a esta persona. Le digo que tremendo lo que estamos viviendo en este minuto. Él también tenía una conexión muy fuerte y era muy sensible al tema de la naturaleza y lo que estaba pasando. Y me dice, mira, no todo es tan malo, Magdalena, me dice. No todo es tan malo. Imagínate que hay un sistema, un método para hacer crecer rápido los bosques nativos. Y de ahí entonces es que viene como el antes y el después, ¿ya? Porque ahí fue que yo dije, ¿cómo es posible que exista un sistema que permite crecer rápido un bosque nativo? Que además siempre está como ese... No es un mito, es una realidad. Si los bosques, en el fondo, la naturaleza es lenta. Entonces, ¿cómo puede ser que esto suceda, digamos? Y ahí me puse a investigar, porque él me dijo, es el método Miyawaki. Y ese método Miyawaki, que lo ideó Akira Miyawaki, en el fondo, es un japonés, sí, un hombre muy japonés, consiste justamente en hacer como núcleos o parches, así como va colonizando de alguna manera como parche por parche, generalmente en núcleos más reducidos, la naturaleza, la va regenerando y va haciendo restauración ecológica hiperintensiva a partir de una metodología que va desde el suelo hasta la selección de las especies, etcétera. Incluso con cobertura de suelo y eso. Y hay que ser súper fino. ¿Simuláis? Es justo esa palabra. Uno imita a la naturaleza. O sea, tenemos que ser lo suficientemente finos porque es imposible conocer la naturaleza en toda su riqueza y su complejidad. Es compleja, inmensamente compleja, pero a su vez también somos capaces como seres humanos y gracias a las ciencias de acercarnos a ella. Entonces, de alguna manera, lo que hace esta metodología, este sistema, es que hace lo posible, es un intento humano y artificial por imitar a la naturaleza. Y da como resultado que además de que tú le devuelves al suelo su naturaleza, digamos, intrínseca, lo que había ahí, se lo devuelves de manera acelerada. Y eso es muy bonito desde el punto de vista humano. Ahora yo quiero que me cuentes de ti, cómo fue lo que haces y cómo llegaste a eso. Me llamaron 2 personas y me dijeron, tenemos que hacer algo. Y empezamos a buscar cuál era esta especie de eslabón perdido. Y empezamos a ver distintos indicadores en educación y llegamos al concepto de asistencia. Y hablaban en la prueba PISA que en Chile habían altos niveles de asistencia, pero se referían a los niveles de matrícula. En Chile, la mayor parte de niños y niñas están matriculados en un colegio, pero no van. Y ese era un dato que no estaba. Entonces sí, tenemos niveles de matrícula universal y era fantástico. Claro. Pero ¿cuántos van esos niños? Engañoso el número, finalmente. Sí, es como una matrícula, es un dato falso, claro. O sea, es real, pero eso no significa que estén sacando el jugo al sistema educativo. Claro. Y justo Obama en Estados Unidos, yo empecé a leer y hablaba de que estaba impulsando que los estados trabajaran distintos indicadores en educación y uno de ellos era el ausentismo escolar crónico. ¿Qué es el ausentismo crónico? Es faltar al colegio un 10% o más en el año. Yeah. Y la evidencia muestra que cuando falta un 10% en el año o más, hay un daño enorme en el aprendizaje de los niños y niñas, sobre todo mientras más vulnerables son. Ya, pues, ¿y en Chile cómo estamos? En Estados Unidos hay un 10% de estudiantes con ausentismo crónico. Fuimos con nuestros discos duros al Ministerio de Educación a pedir las bases de datos de asistencia, que nunca nadie había mirado, y había un 33% de ausentismo crónico en Chile. ¿Y eso qué año? El 2014. Imagínate ahora.
Probablemente sea Ahora es un 50. a un 50. Entonces, en esa época, 1 de cada 3 niños estaba en esta situación gravísima. Claro. Y ahí nosotros dijimos, oh, tenemos que hacer algo, Sí, empezamos a averiguar y empezamos a trabajar con los colegios para decirles lo grave que es el ausentismo crónico. Es como que tú estuvieras diciendo lo grave que es el daño al planeta. Claro. Pero nos decían, ok, te creo, pero ¿qué hago? Claro. Y ahí empezamos a investigar harto, a estudiar, a trabajar con los niños, con los profes, leyendo lo que pasaba en otros países y nos dimos cuenta que hay diferentes métodos para promover la asistencia, pero con el que nos casamos nosotros es con el de la motivación intrínseca. Claro. Tú tienes que tener un propósito fuerte y eso te tiene que movilizar para el colegio. Y ese propósito fuerte se logra de diferentes maneras, no con una torta o un castigo, ¿cachai? Sí. Sino que, ¿qué quieres hacer en tu vida? Pero de verdad, ¿qué querés cambiar en tu familia? ¿Qué querés cambiar en tu barrio? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te... ¿Te carga el colegio? ¿Qué es lo que más te carga? ¿Ya? ¿Lo quieres cambiar? Ven a clase, porque al venir a clases logras todo esto que te permite desarrollarte y lo vas a poder cambiar. ¿Y a través de qué estáis canalizando eso? O sea, digamos, ya tú tienes esa como esto que estás como Este desarrollando, relato. este relato, y esto se canaliza a través de una fundación o al finalmente... Creamos la fundación que se llama Fundación Presente, Ya. presente por Ya. asistencia, pero hoy día esto ha madurado harto y se ha transformado en un programa que tiene ciertos métodos, que tiene ciertos tiempos, que tiene ciertas miradas, ciertos abordajes que logran que acompañando un colegio durante un año logremos reducir el ausentismo crónico en 1/3 el primer año. Lo que tú estás tratando de hacer es crear nuevos ecosistemas o recuperar el ecosistema que había de antes. Bueno, sin duda es recuperar. O sea, porque en el fondo lo que uno hace, lo que hacemos nosotros en Bosco, que como te contaba antes, en el fondo, una vez que conocí esta metodología, esto significó como un vuelco así en mi vida y dije, ya, ok, yo voy a hacer mi propio bosque Miyawaki para probarlo. Me puse inmediatamente a trabajar el suelo y hacer toda la metodología, aplicarla. Y entonces estuvo listo, ese primer bosque estuvo listo como constituido en agosto del 2019. Yo había sabido de la metodología en enero del 2019. En agosto ya estaba hecho. Y entre agosto y abril, esto creció de ser plantitas de 20, 30 centímetros, porque se planta en lo más chiquitito, que está ahí, digamos, en los viveros. Pasó a tener un dosel de bosque, una altura máxima de alrededor de 2,5 metros. Entonces, yo no lo podía creer, mi familia no lo podía creer, los vecinos no lo podían creer, entonces fue súper encantador. Y lo más encantador es que uno recupera un espacio que es un suelo degradado, en el fondo. Lo que había ahí era un suelo compactado, degradado, no había nada, y lo transformas en lo que alguna vez fue, o en algo parecido a lo que alguna vez fue, y con vísperas, digamos, como con aspiración a alguna vez llegar a reconstituir ese suelo, a restaurarlo desde el punto de vista ecológico, ¿ya? Finalmente es restauración ecológica. Pero a su vez también de recuperarse uno mismo como seres humanos y también personalmente, digo. O sea, es una sanación como completa en ese sentido, como desde el punto de vista individual. Uno sabe que está haciendo una contribución súper acotada desde el punto de vista ecológico y también social. Creo que es más fuerte lo social que lo ecológico incluso, porque como te decía son núcleos, pero esto después se traduce igual en que eso se visibiliza y otras personas lo pueden ver y por ejemplo estamos trabajando en educación, de hecho, justamente así trabajando para que niños lo puedan percibir y se encanten con esto, de alguna manera devolvernos y recuperarnos en muchos ámbitos de la vida. Y yo creo que para ti debe ser algo medio parecido, ese concepto de recuperar, esta noción de tener que volver a un algo que nosotros como seres humanos tenemos que... Sí, para mí es devolverle a la educación el sentido que tenía. Siento que muchas cosas que hacemos las personas parten con una muy bonita idea, con un propósito espectacular, pero igual que un pedazo de madera noble que van pintando y pintando y pintando, después no sabéis si es plástico, claro, metal, sí. Podría ser cualquier cosa y se nos olvida cuál era su esencia. Con las ciudades también, ¿cachai? Nos asentamos en una ciudad, en un lugar que era bonito, que tenía un río, que tenía un cerro, que tenía un bosque, y la fuimos tapando y ya ni siquiera nos acordamos porque estamos acá. Siento que con la educación pasa lo mismo. Nació la educación al servicio de las personas,
para poder desarrollar al ser humano, para poder generar redes, para que las personas pudieran expandir todos sus dones, qué sé yo. Pero esto se ha ido cubriendo de capas y capas que han hecho las exigencias administrativas que se necesitan, pero a veces nos quedamos en ellas, las exigencias de nota, distintas cosas que al final la educación pasa a ser algo que nadie pues, recuerda por qué. Claro, entonces tú le preguntas a un niño por qué tienes que venir a clase para aprender. El propósito que te decía antes. Sí, ese propósito. Claro, entonces nosotros queremos sacar todo eso y volver al propósito. ¿Por qué vienes acá? Claro. ¿Qué es lo que querés lograr? O cuando hablamos con los papás les decimos, ¿qué soñabas tú cuando tu hijo entró el primer día a clase? Soñaba esto. Bueno, acuérdate de eso. Y eso es la razón por la que hace que te hace a ti levantarte todos los días para que tu hijo o hija vaya al colegio. Esa es la razón. No la inspectora, el inspector, claro, la anotación negativa. Da lo mismo eso. Todo eso fue anexo. Son capas de pintura. Volvamos a la esencia y acuérdate qué es lo que quieres para tu hijo o hija. Y lo mismo con los niños. Y con los profes también, ¿cachai? ¿Qué es lo que quieres tú? No, yo quiero marcarle la vida a ese estudiante. ¿Puedes marcarle la vida a ese estudiante si no está acá? Chuta, no. ¿Qué necesitas hacer para marcarle la vida? Necesito que parta estando acá. Entonces, ¿por qué me dices que la asistencia no es un tema tuyo? ¿Cachai? Claro. Sí lo es. Entonces, insisto, como que recuperamos ese sentido profundo del propósito de la educación. Y es atroz porque te va a pasar lo mismo, que uno se empieza a fascinar porque cuando tocáis el propósito es como la carne viva, no puedes parar de hablar de esto, no puedes quedarte callado. Sí, 100%. Yo creo que el propósito es algo que como que si uno se lo dispone, no sale tan fácil como cuando uno lo vive, digamos. Y eso es súper, es poderoso en ese sentido, como que es capaz de ejercer una fuerza que va más allá de las posibilidades que uno sospechaba. Siento que las guerras, la naturaleza, todo va a cambiar si realmente conectamos con el propósito. Completamente. Y mi área es una cosita muy chiquitita que es la asistencia, pero lo que realmente me mueve y mi sueño es que la educación pase a ser algo tan valioso que nadie lo cuestione y todos trabajemos alineados hacia allá. Sí, sí. ¿Y la tuya desde Bosco? Desde Bosco, mira, nosotros en Bosco tenemos un propósito que es que todo suelo sueña con ser bosque. Ese es el propósito, ¿ya? Quizás escarbando un poco más en ese propósito tiene que ver con que todo suelo sueña o todo ecosistema sueña con lograr volver o recuperarse de alguna manera y ser lo que debiese ser, digamos, es que no hubiese existido nuestra intervención. La conexión de las personas con la naturaleza tenemos que recuperarla. Hoy es urgente porque eso es parte de nuestra esencia y si no, nos desvirtuamos de alguna manera, nos alienamos. Donde hay un suelo disponible, la idea es ir colonizándolo para devolverles las propiedades, digamos, ecosistémicas a los distintos espacios, digamos, donde sea que uno esté. Uno puede ir contribuyendo a generar vida y la vida siempre va a traer más vida. Entonces, ese es como el gran sueño, digamos, de Bosco en el mediano plazo. Ni siquiera digo largo, digo mediano. Lo máximo. Sí. Quizás estos cafés van a servir. Salud. Salud, Rebeca. Por la recuperación. Por la recuperación.